Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo, 7 de la noche. Hoy estamos en una locación diferente, ya vieron. Andamos acá, Dani y yo, no sé si quieras saludar. Hola. Desde allá porque pues andamos en un mood más relax, como ven, bueno, no pueden ver que estoy en pants slash pijamas, pero estamos bien contentos acá disfrutando de la naturaleza. Y bueno, si ya estás por ahí, ¿por qué no me vas poniendo tú de dónde te estás conectando, qué hora es? Eh, ¿Qué tal tu día? Aquí ya tengo mi compu también, estoy preparándome con las notas de todo lo del día de hoy. Estoy contenta porque empezamos con el capítulo 2 de Gálatas y se viene bueno, cada vez se va poniendo más intensa esta carta y eso me emociona. Gracias a todos los que han seguido estos últimos dos estudios. Para los que se conectan por primera vez, pues les platico que empezamos hace 2 semanas con un estudio expositivo verso a verso de la Carta de Gálatas y hemos ido aprendiendo mucho. Yo sé que Dios nos va a seguir hablando a través de pues de los próximos capítulos que nos tocan. Entonces, anuncios, déjame pienso que anuncios hay. Bueno, este lunes compartí un video que de hecho grabé aquí mismo hace unas semanas, que se llama Una nueva semilla. Lo puedes encontrar aquí en mi canal de YouTube. Son 5 minutos, pero habla de un mensaje bien profundo sobre el nacer de nuevo, sobre nuestra naturaleza en Cristo, el pecado y bueno, en 5 minutos algo que sé que va a bendecir tu vida y que te va a traer mucha luz alrededor de estos temas. Entonces te animo a que lo puedas ver, a que lo puedas compartir y si ya lo viste, déjame aquí también en los comentarios qué pensaste, qué opinaste, qué te llamó la atención. En otro anuncio, bueno, para los que tal vez no saben, Danilo y yo tenemos una marca de ropa que empezamos hace un año, se llama M&D. Y mañana viernes sale una nueva camiseta que en lo personal es mi favorita. Bueno, esta también es de ahí, pero mañana sale una que es la camiseta oficial de nuestro álbum De Vida Encontré, que para los que no saben también tenemos un canal de YouTube también en donde está toda nuestra música, en donde la puedes escuchar. Y bueno, hace poco sacamos un álbum llamado Vida Encontré y mañana sale la nueva camiseta. Está hecha con mucho amor y para todos los que están en este live, pues nada más les digo, les anticipo que son limitadas los modelos, las cantidades de camisetas que hicimos, entonces para que ahí puedan estar al pendiente. También en estos días voy a lanzarles por aquí un descuento especial nada más para los fieles que se conectan a este live, para que también estén al pendiente y que puedas adquirir tu camiseta que tiene el propósito de seguir llevando el mensaje del Evangelio, seguir compartiendo el mensaje en el que tú y yo creemos a través de que le estemos usando. Entonces, bueno, creo que hasta ahí son los anuncios del día de hoy. Les recuerdo que, bueno, como estoy enfocada en el mensaje, no puedo estar contestando preguntas, pero un equipo y en días posteriores voy a estar revisándolas y si veo alguna que no sea contestado, voy a estarla recapitulando en el próximo estudio live. Y bueno, sin más, ¿qué les parece si ya tienes preparada tu Biblia, le avisas a alguien que esté por ahí de que ya es hora, conéctate, ya vamos a empezar y acompáñame a orar para adentrarnos en la palabra del día de hoy, ¿va? Dios, queremos darte tantas gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de conectarnos virtualmente, pero conectarnos en un mismo espíritu, en una misma fe, a estudiar un mismo mensaje que nos revela tu corazón, que nos revela a Cristo y que nos revela tu propósito. Dios, yo oro para que esto sea una realidad en cada una de las personas que están aquí conectadas e incluso las que van a escuchar este mensaje en los próximos días, que tu evangelio les resplandezca y que tú sigas transformándonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Excelente. Bueno, vamos a leer hoy capítulo 2 de Gálatas del versículo 1 al 10. Les recuerdo que yo leo la versión NTV. También, antes de adentrarnos, nada más quiero reiterar que me encanta ver en Instagram, Insta Stories o posts sus notas. Yo soy cero creativa, Danilo lo sabe, él es el creativo acá en todo lo que es manual. Soy creativa en otras áreas, pero en todo lo que tiene que ver con mis manos no soy muy buena y nunca pude hacer notas tan bonitas aunque siempre lo intenté. Entonces mis notas siempre son en compu, pero me emociona mucho ver las tuyas, los puntos, lo que Dios te va hablando. Si hay algo en especial que brinca, que te habla Dios, te muestra Dios a través de esto, no dudes en al ratito o en los próximos días poder compartirlo de alguna manera creativa como tú gustes en tus redes sociales y también de que este mensaje no se quede nada más entre nosotros, sino que tú mismo puedas irlo compartiendo con otras personas, con tus familiares. Entonces, ahora sí, vamos a leer versículo 1 de
el capítulo 2 de Gálatas, ¿va? Voy a leer del versículo 1 al 3. Dice así: Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén y Dios me reveló que debía hacerlo. Continuamos. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Versículo 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Ok, vamos a pausar hasta ahí. Hemos estado viendo en los estudios anteriores, y yo te animo a que los veas, la situación en la que está la iglesia en Galacia, a quienes se les está escribiendo, y cómo Pablo en cada uno de estos versos que hemos leído está afirmando cosas muy, muy importantes en cuanto al evangelio de la gracia, porque están habiendo maestros falsos que están queriendo traer un evangelio diferente, del cual ya hablamos, y él está predicando el evangelio verdadero, que es el que salva. Y parte de esta defensa del verdadero evangelio la vemos en que Pablo está afirmando a las iglesias en Galacia de que este no es un mensaje que solamente él trae y que todos están en contra de él, sino va a estar afirmando las demás personas y líderes que creen y respaldan este mensaje. Entonces es por eso que aquí empieza a hablar Pablo sobre un viaje muy especial en Jerusalén, que tú y yo pudiéramos pasárnoslo así como que no me importa, no me está diciendo nada, pero realmente esta junta, este encuentro es algo sumamente importante en la fe que tú y yo creemos y profesamos. Nos habla de un momento muy, muy, muy importante en la historia de la iglesia. Entonces, vemos en el capítulo 1 y 2 que Pablo empieza a narrar sobre este viaje al que regresa a Jerusalén 14 años más tarde de uno del que habló en el capítulo anterior. Pero ahora ya no fue solo, ahora fue con Bernabé y Tito, que eran como discípulos, compañeros de milicia, y fue con ellos. Fue a Jerusalén porque Dios le reveló que debía hacerlo. Entonces, si tú tienes ahí tus notas, yo le puse así: ¿por qué Pablo fue? 2 puntos. Porque Dios lo llamó a ir. Esto es muy importante. No fue como que a Pablo se le ocurrió, déjame voy y hago ahí conexión con estas personas, o déjame voy y me gano el favor de esta gente. No, Pablo va y hace ese viaje a Jerusalén porque Dios le reveló que debía de ir. Y esto es algo bien importante para nosotros. Tenemos que siempre estar siguiendo este mismo ejemplo de Cristo, de Jesús, de que Él no se movía de acuerdo a nada más que a la voluntad del Padre. Y vemos como Pablo aquí está siendo ese discípulo de Cristo que también se está moviendo de acuerdo a la voluntad del Padre, y muy en específico en cuanto al ministerio. A veces en el ministerio, y te lo digo en lo personal, muy fácilmente entra mi razonamiento humano, mis estrategias humanas: mira, déjame voy para allá, o déjame muevo por acá, y me he dado cuenta que ninguna de esas acciones da fruto, sino a lo contrario, empieza a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí vemos cómo Pablo era temeroso de Dios, buscaba la voluntad de Dios, y este paso muy importante que da no fue algo que se le ocurrió a él o con una agenda humana, sino que era una agenda espiritual y que Dios le estaba llamando a obedecer. Entonces continuamos el versículo 2, dice, otra vez lo leo: durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Ok, segunda pregunta a responder: ¿para qué fue? ¿Por qué Dios llama, o para qué es que Dios le llama a Pablo a ir a Jerusalén? Y en estos versículos vemos que es por una razón pues muy específica. Era para confirmar con estas personas que eran autoridad de la iglesia el mensaje del verdadero evangelio de la gracia que él estaba predicando. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estas personas eran, se les llama más adelante los pilares de la iglesia, eran los apóstoles, las personas, los hombres que estuvieron con Cristo, entre ellos Juan, Pedro, Santiago. Entonces eran estas personas que estaban predicando el evangelio a la par con Pablo, pero a diferencia de Pablo, ellos estaban muy enfocados en los judíos. Recordemos que tanto Pablo como todas estas personalidades son judías. Entonces, Pablo se va y se presenta con ellos,
y el propósito no era para tener un checkmark, para tener así un muy bien hecho Pablo de parte de ellos, o porque Pablo estuviera dudoso de su mensaje, sino era más bien porque él estaba seguro de su mensaje, pero quería estar seguro de que estas personas estuvieran también avalando su mensaje, porque ellos eran, como les digo, autoridad en la iglesia, y si Pablo estaba predicando algo y esta gente decía, no, no, eso de Pablo no, pues era lo que Pablo está externando. No quiero que todo mi esfuerzo esté siendo inútil y esté corriendo esta carrera de predicar el evangelio en vano si estas personas no lo respaldan como autoridad también en la iglesia. Entonces esta es la razón primordial, pero yo creo que fue mucho más. Vamos a ver cómo este encuentro llegó a cosas muy, muy profundas que estaban dentro de los planes de Dios. Versículo 3 dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Ok, entonces el resultado de este encuentro fue positivo porque estas autoridades, líderes, pilares en la iglesia respaldaban el mensaje de Pablo y no como de una forma de, sí, Pablo, tú predica eso mientras nosotros predicamos, no, sino que en este encuentro se dieron cuenta de que estamos predicando lo mismo, no estamos predicando un evangelio diferente, hay una unidad en nuestro mensaje y el mensaje es que solo Cristo salva y ninguna otra cosa extra, que es lo que estuvimos viendo en el primer live, que te animo a verlo. Entonces, fue muy especial porque en ese momento no habían redes sociales, el teléfono, alguna forma que, oye, ¿qué estás predicando tú? ¿Qué estás predicando tú? Sino, Pablo tenía que hacer un larguísimo viaje con muchísimo esfuerzo para darse cuenta de que, muy bien, o sea, estamos juntos, estamos siendo el cuerpo, estamos llevando el mismo mensaje y bueno, eso trae mucha unidad y confirmación en el cuerpo. Entonces, una prueba contundente de que esto no fue solamente de palabras de parte de estos líderes judíos, sino una realidad, es cómo su acercamiento hacia Tito. Porque dices, ¿qué tiene aquí que ver Tito? O sea, ¿por qué habla sobre de la nada de que ni exigieron que mi compañero Tito se circuncidara? Bueno, esto es importante entenderlo a la luz de la cultura judía de la que ellos pertenecían o habían por años sido parte. Para que una persona judía, de acuerdo a la ley, lo vemos en el Antiguo Testamento, para que una persona, más bien no judía, se hiciera judía, o sea, un griego, un gentil, una persona no judía se convirtiera al judaísmo y ya fuera parte del pacto, de las promesas, necesitaba el hombre circuncidarse. Ese era como la prueba de la conversión, el requisito de la conversión. Entonces, a estos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, una de las principales enseñanzas que traían era, no, tú no puedes realmente recibir a Cristo si no te circuncidas de manera física. Ellos querían traer sus tradiciones y sus enseñanzas de la ley del antiguo pacto ahora a Cristo. Y ese era el problema más grande porque, bueno, tal vez en nosotros no nos suena tanto esto del circuncidarnos, pero esto habla de que en cualquier cosa pudiéramos decir, bueno, crees en Cristo y le agregas esta otra cosa. O sea, la fe en Cristo más algo que tú hagas es igual a salvación. Y eso es en contra del evangelio. Eso invalida la gracia de Cristo. Entonces, estos maestros, sabiendo que Tito era griego, no dijeron, oye, pero Pablo, no puedes traer a Tito predicando el evangelio si no está circuncidado. Necesita circuncidarse para realmente darnos cuenta que ha nacido de nuevo. Y ellos no fueron hacia eso y es sumamente importante porque habla de que estaban en un mismo pensamiento, en un mismo evangelio, en una misma fe, de reconocer que solo en Cristo hay salvación, que solamente la obra de Cristo trae vida nueva. Y más adelante Pablo va a tocar este tema de la circuncisión, que es un tema sumamente profundo e importante, porque lo vemos en la ley, cuando se introduce a través en el Antiguo Testamento en la ley, pero esta circuncisión no fue algo como que de la nada que se le ocurrió a Dios o como que se les ocurrió meterlo en la Biblia, que se le ocurrió al Espíritu Santo ponerlo, sino que es una sombra de una verdadera circuncisión del corazón que Dios tenía planeado hacer ahora en Cristo. La circuncisión verdadera que ahora tú y yo podemos experimentar es una circuncisión en nuestro corazón, en donde la carne es quitada, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre es quitado,
a través de la cruz y la obra de la cruz, y así es que tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo, y ahora también podemos reproducirnos y podemos crecer. Y bueno, hay una profundidad en este tema tan importante, pero era algo a lo que estos judíos, maestros falsos, estaban cegados. No entendían que ahora en el nuevo pacto ya esta circuncisión no era una obra legalista religiosa de la carne, de dolor, de la obra de hombre, manos de hombre, sino que iba a ser una obra milagrosa de parte de la gracia de Dios hecha en lo profundo de nuestro corazón para liberarnos de nuestro antiguo hombre y hacernos nuevos en Cristo. Y bueno, todo esto a llevarlo a algo práctico, algo sumamente práctico. ¿Cómo podemos ver hoy en día esta corriente de pensamiento como la que tenían estos falsos maestros en cuanto a la circuncisión, obligando a la gente a circuncidarse? Lo podemos ver en pensamientos que tal vez algunos te resuenen, como estos. Si tú no te bautizas, no eres salvo. O si dejas de asistir o te cambias de tu iglesia local, entonces está en peligro tu salvación. O si no cursas un instituto bíblico, no puedes entonces ser llamado a predicar el evangelio. O si no hablas en lenguas, no eres salvo. Si tomas alcohol o si bailas, entonces no eres salvo. Si vistes de alguna forma, no eres salvo. Bueno, hay un sinfín de requisitos religiosos, de tradición, de cultura que nos pueden llegar a venir y hacernos creer que necesitamos eso más Cristo para la salvación, y eso es totalmente en contra del evangelio. La salvación viene por fe en la obra de Cristo y ya. Nada de nuestras tradiciones, ninguna acción externa puede añadir o quitar a eso, y eso es sumamente importante que tú lo entiendas. No quiere decir que entonces, bueno, la salvación y luego vivo como se me dé la gana y hago lo que se me dé la gana. No, claro que no, porque la obra de salvación real empieza a traer una transformación en nosotros y empezamos al tener al Espíritu de Cristo en nosotros, a limitarnos, a cambiar maneras y todo. Pero el punto aquí es, no es un requisito ninguna de estas cosas para la salvación que viene por gracia en Cristo Jesús. Y el peligro que hay en creer eso es que, voy a poner un ejemplo, imagínate, decido no recibí el don de lenguas, o un día tomé una copa de vino. Entonces me inunda un temor impresionante de decir, ya perdí mi salvación, porque creímos y fundamentamos nuestra salvación en que era Cristo y algo que hicimos. Entonces dejamos de hacer eso y no es suficiente y ya perdimos la salvación, y eso es un engaño, y eso ha llevado a muchas personas a divagar, a pensar, no, entonces yo no soy cristiano, o a muchas personas a realmente no experimentar la obra transformadora de Cristo porque creían que se sustentaba todo en lo que podían o no hacer. Entonces esto quita mucha condenación, quita mucho peso y permite que personas como Tito en ese momento puedan fungir y puedan funcionar en los dones, en el llamado, en la comisión de Cristo. ¿Quiénes son los Titos de hoy? Me puse a pensar en eso. ¿Quiénes son esas personas diferentes, extracurriculares, se podría decir, distintas en el día de hoy? Pues me pude poner a pensar, a veces son personas con un trasfondo sociocultural diferente. Que tienen otra cultura, otra manera de hablar, manera de vestir. Por ejemplo, si llevamos a una ley no negociable, cualquier cosa que tenga que ver con baile, con danza, no, entonces eso quiere decir que no eres salvo. ¿Qué vas a hacer con las personas o las iglesias, por ejemplo, en África, que en su misma cultura ellos bailan, danzan al Señor? O sea, es su manera de expresar júbilo y alegría. Vas a decir, no, ustedes no, porque ustedes bailan, entonces ustedes no es real lo que está sucediendo. Y es totalmente equivocado. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de esto, y más adelante vamos a seguir hablando del tema, pero el caso es que aquí vemos que los líderes acordaron en que el evangelio solo era por gracia, que no era necesario hacer otra cosa más, que la circuncisión verdadera es la que sucede en nuestro corazón y la transformación que sucede en nuestro corazón, y no se trata de las cosas externas, sino lo que empieza a suceder dentro, que luego se refleja en lo externo, y que empieza a testificar de lo que pasó por la sola gracia de Dios al nacer de nuevo. Entonces vamos a continuar, versículo 4. Recuerda que si tienes algún comentario, duda, házmelo saber aquí. Estamos tocando temas bien importantes y es muy esencial el que puedas estar
no viendo las cosas como por separado, sino a la luz de todo lo que hemos estado aprendiendo. Si algunas cosas tienes duda, te recomiendo escuchar los 2 lives anteriores. Versículo 4 dice así: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, vamos a hablar otra vez de estos, del enemigo de la historia, se puede decir, supuestos creyentes en realidad falsos que se habían infiltrado entre nosotros. Esta cuestión, está hablando Pablo aquí de la cuestión de la circuncisión, ¿ok? Del meter algo más aparte de Cristo. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Wow, nada que agregar. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba a Cristo. Solo a Cristo, el evangelio de la gracia de Cristo, y por eso no tenía nada más que agregar. Es suficiente, Cristo es suficiente y el mensaje de la gracia de Jesús es suficiente para transformar, para traer vida nueva. Y luego viene un paréntesis aquí en el versículo 6 muy interesante, en el cual me quiero clavar un poquito porque me brincó. Dice Pablo, agregar a lo que yo predicaba: dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Me llama mucho la atención cómo es Pablo, me cae muy bien, lo puedo decir. No, pero él es muy claro en que, como veníamos diciendo, estas personas eran los personajes líderes de la iglesia en ese tiempo. Y hasta ahorita son personas que sus nombres nos resaltan y sabemos de quiénes son. Eran los hombres que caminaron con Cristo, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Más Pablo en esta frase no está deshonrando, no está hablando como que no me importan ellos, no me causa nada. No. Pablo está hablando de un punto muy importante que tú y yo tenemos que entender. Está evidenciando aquí que realmente a él no le importaba el ser famoso, el tener un nombre, el ser reconocido. Aquí al ver esto está evidenciando que ya todo eso había perdido su brillo a la luz de haber conocido a Cristo. No le intimidaba la fama o la popularidad de estos hombres. No quiere decir que estaba en contra de ella, no está diciendo de que, esos famosos, que se... No, simplemente está diciendo, no me intimida, no me afecta su fama o su popularidad, porque a él ya solamente le importaba el ser fiel a Dios y al mensaje del evangelio que Dios le había comisionado a llevar. ¿Sabes? Esta cuestión de la fama y la fidelidad es bien importante, es bien profunda, porque lo digo en mi vida, en primera persona yo. Cuando busco fama, cuando quiero popularidad, lo más común es que no esté buscando fidelidad y es que no esté buscando ser fiel a quien Dios es y a su mensaje. No es posible servir a dos señores, no es posible servir a la opinión humana y servir a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo era un hombre que servía a un solo Dios y su Dios es Dios, Jesucristo, y no a la opinión de otros. Y por eso es que cuando a ti te puede intimidar alguien que es famoso o que es popular, muy probablemente es porque anhelas eso o porque ves eso como algo de gran valor. Pero cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces su Espíritu Santo y su obra, ya eso que tal vez tenía tanto valor como el ser popular, como el ser influyente, como el ser famoso, pasa a ni siquiera segundo plano, ya pasa, porque Cristo brilla mucho más, porque Él es mucho más grande, porque su propósito va mucho más allá de una temporada de años en esta tierra, porque su reino va más allá de cualquier reino humano. Entonces deja de causar en ti algo, deja de ser como que, esa persona tiene muchos followers, entonces me comporto de esta u otra forma. Es como que te das cuenta que a la luz del corazón de Dios o de acuerdo a quién Él es, ya nuestro valor no se encuentra en una cantidad de followers, se encuentra en quiénes somos en Cristo Jesús. Y tanto Pablo como tú en Cristo Jesús tienen el mismo valor, el valor de ser hijos amados en Él. A veces en Instagram vemos publicaciones que no están mal, pero me puedo encontrar con publicaciones así como las canciones favoritas de la semana, las canciones favoritas del mes. ¿Y qué es lo que las hace que sean las favoritas? Pues que más gente las pide, que tienen más reproducciones. Entonces aquí Pablo dice, Dios no tiene favoritos,
porque los favoritos siempre tiene más que ver con los números que con la realidad del corazón. Dice Timothy Keller, el cristianismo se trata de lo que soy en Cristo y no de lo que hago para Cristo. El cristianismo se trata de lo que soy en Cristo y no de lo que hago para Cristo. Dios no tiene favoritos porque Dios no ve el valor en el número. Dios tiene hijos porque Él ve el valor en Cristo, en ti, en la vida de Cristo, en ti, que te hace su hijo. Entonces vamos a continuar, versículo 7 dice así. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Versículo 8. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. Y el versículo 8 es tan importante porque nos habla de cómo el versículo 8 es tan importante porque vemos aquí esta realidad también de que Pablo sabía que el Dios que actuaba en Pedro era el mismo Dios que actuaba en él. Que el Dios que actuaba en Pedro, quien sí tenía más recorrido, más renombre, había estado con Jesús, era el mismo Dios que habitaba en él. Y sabes, esto nos habla de algo bien importante. Y es que el mismo Dios, el mismo Espíritu que habitó en Pablo, el mismo Espíritu de Cristo, cuando tú naces de nuevo es el mismo Espíritu que habita en ti y que te capacita y que actúa en ti. Y tú tienes que creer eso porque a veces decimos y nosotros mismos nos creemos, no, es que si yo no llevo todo este recorrido y si yo no tengo este nombre y si yo no logro esto, entonces Dios no me va a usar y eso es totalmente incorrecto. Aquí vemos como Pablo mismo lo sabe, de que aun cuando él tenía menos recorrido en Cristo que Pedro, el mismo Dios actuaba en él y es el mismo Dios que quiere actuar en ti y tú tienes que creer en eso. Sí, tal vez va a ser de forma diferente. Puedes ver este live y decir, ay, no, es que Dios actúa más en Majo. Majo tiene más Dios porque mira toda esta cantidad de números de gente que está viendo, pero acuérdate, no se trata de los números. No hay una mayor importancia, no hay un mayor valor en que yo le pueda predicar aquí o enseñar aquí a cierta cantidad de personas, con que tú le puedas ir a enseñar a tu abuelita, a tu mamá, a un amigo, a una persona en la calle, a los ojos de Dios es lo mismo, porque es el Dios de reconciliación que habita en nosotros y que está buscando en nosotros reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, no te limites, Dios quiere usarte a ti, hazte dependiente de Él. Quítate de ideas de tu razonamiento humano, deja de compararte con otros y entiende de qué manera quiere Dios usarte. Es con la misma esencia, el mismo propósito, el mismo mensaje, pero a cada quien nos va a dar formas diferentes, nos va a dar escenarios diferentes, lugares diferentes, pero la gente a la que tú puedes llegar es a la gente a la que yo no puedo llegar y eso es muy importante que lo entendamos para que así nos podamos estar levantando y no anulando o haciéndonos sentir o sintiéndonos menos por ver que unos llevan el mensaje de alguna forma cuando tú de otra. Aquí lo vemos. Pablo entendía, ok, Pedro fue llamado a los judíos, yo soy llamado a los gentiles. Tú eres llamado a otras personas y tienes que conectar ya con esa realidad y permitir que el Espíritu Santo te guíe y te lleve a esas personas a las que tiene para que tú puedas llevarles el mensaje del Evangelio. Si quieres saber un poquito más de esto, te quiero recomendar nuevamente nuestro podcast de hogar. Bueno, Danilo ha estado enseñando un poco más ahí y justo detrás de este podcast está este corazón, el poder animarte a ti, a empezar a llevar el evangelio, dándote herramientas prácticas, dándote formas en las que en tu casa, en lo más íntimo de tu hogar, puedas llevar a Cristo a otros y puedas funcionar en los dones que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado. Entonces te recomiendo que le des una escuchada, yo sé que va a ser de mucha bendición y te va a ayudar y te va a impulsar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer como parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, cierro paréntesis de promoción. Vamos al versículo 9, ¿les parece? Dice el versículo 9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Estos versículos me volaron la cabeza.
A todos los que son líderes o quieren ser líderes o van a ser líderes, por favor, pongan atención. Es demasiado valioso esto que está pasando. Estos pilares de la iglesia, estas personas que estuvieron con Cristo, vemos cómo reconocen el don, la gracia de Dios, especial en Pablo, en Bernabé y en los demás colegas. No se sienten intimidados por ellos, no se sienten comparados, no empiezan a decir, ay, que si ellos se vuelven más famosos, o que si ellos, la gente los quiere más, o empezaron, no, es que ellos no deberían porque pues ellos no estuvieron con Jesús y el evangelio corre por nosotros y nada más nosotros llevamos el mensaje, para nada, sino que dice que los animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. No le tuvieron miedo a que tal vez un poco el reflector o algo del reflector de las personas o los ojos de la gente se fuera a estos líderes también, porque ellos entendían cuál era el reino que estaban llevando y cuál era la prioridad entre todo. No eran ellos, no era su nombre, sino era el nombre de Jesucristo. Y es tan vital que nosotros como iglesia abracemos esto, que dejemos de buscar construir un reino personal y juntos vamos a llevar el reino de Cristo, cada quien a los diferentes lugares, cada quien a los diferentes grupos, tal vez de diferentes expresiones, pero con una misma unidad, un mismo mensaje, un mismo propósito de llevar a Cristo. Y recordando que el punto más importante de todo esto es no perder el verdadero evangelio, es no perder la esencia en el camino. Sí he dicho repetidas veces que cada quien va a tener una forma o una expresión distinta, y eso no está mal, pero está mal cuando las formas y las expresiones nos pueden llevar a perder el verdadero evangelio. Se trata de no sobreadaptar el evangelio a nuestra cultura o a la gente en el que podamos perder su esencia, ni de sobreaferrarnos a nuestras tradiciones que perdamos la capacidad de llevar el evangelio a la gente. Porque, sabes, el ser demasiado relevante, es decir, es que yo soy súper relevante y estas son mis formas y esto, el ser demasiado relevantes al mundo o demasiado legalistas a nuestras tradiciones carga el mismo peligro, que es perder el evangelio en el camino. Voy a repetir esto, el ser demasiado relevantes al mundo o demasiado legalistas a nuestras tradiciones carga el mismo peligro, perder el evangelio en el camino. Entonces, es por eso que esta junta, estos versículos nos hablan de la importancia de la unidad que debe de haber en la iglesia, una unidad en un mismo evangelio para así poder salir y llevar el reino a los diferentes lugares. Y vamos a terminar con el versículo 10 que dice, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Me encanta que no le dijeron a Pablo, bueno, pero no te olvides de que nosotros somos los que estuvimos con Cristo y háblales de nosotros y muéstrales lo que nosotros hemos hecho. No, nada de eso. Ellos sabían que eso no era la prioridad. Aquí vemos que lo único sugerencia no fue añadidura, no fue, bueno, predica a Cristo y ayudar a los pobres para que sean salvos. No, fue sugerencia. Que le hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Y hay dos razones específicamente de esta sugerencia. La primera de ellas, en el contexto, que tiene que ver con el contexto y muy en particular, era porque las iglesias judías a las que estos líderes iban y atendían eran mucho más pobres que las iglesias gentiles a las que Pablo iba a ir a atender. Entonces, a través de esto le están diciendo, hey, mantengámonos unidos, supliendo las necesidades unos de otros, porque esa es la iglesia. Sí, había iglesias más pobres, había iglesias más ricas, y cómo era la forma en la que estas personas que eran diferentes en su nivel socioeconómico, pero también en su contexto tradicional, podían estar unidos en la generosidad. Una de las formas era a través de compartir todos los bienes, y eso es algo que vemos en Hechos 2, que es clave, que es esencial en la iglesia, el hecho de que todos comportamos todos, más allá de lo económico, es compartir todo. Y número 2, es porque la ayuda a los pobres es un reflejo del corazón de Dios en el creyente. Es un constante en la Biblia, es la enseñanza en palabra y en vida
de Jesús mientras estuvo aquí entre nosotros. Habla del corazón del reino que tú y yo llevamos y al cual pertenecemos. Entonces no existe tal cosa como hay algún ministerio que ya no necesite estar cumpliendo con esto. La ayuda a los pobres es un mandato, es algo que debe siempre ser parte de nosotros. No importa qué tan relevante, no importa qué tan influyente te puedas volver o no, nosotros siempre tenemos que estar atendiendo a aquellos que no son influyentes, aquellos que muchos no pueden escuchar, y estar ahí para escuchar y para responder a sus necesidades. Entonces, aplicándolo de una forma pues práctica, nos tenemos que seguir ayudando a los pobres. Si te das cuenta que ahorita no lo estás haciendo, toma un tiempo al final de esto o en medio de las preguntas de reflexión con tus compañeros o amigos para pensar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos seguir cumpliendo esta función tan importante que tenemos como ministros del Evangelio? Y que podamos estar ayudándonos unos a otros, animándonos a continuar haciéndolo. Y sabes, me he dado cuenta que no solamente es la bendición de llevar el evangelio de esta forma a las personas y suplir sus necesidades, sino que también es una bendición impresionante para uno, porque libra nuestro corazón de la codicia, nos libra de perder la perspectiva del corazón de Dios, de la realidad, del por qué hacemos las cosas, nos libra de volvernos amantes del dinero al darlo y al saber que el dinero no es nuestro Dios, que el dinero no nos controla, sino que nosotros administramos y llevamos el dinero para cumplir los deseos del corazón de Dios. Entonces es algo sumamente importante que nos mantiene siendo fieles. El dar a los pobres nos mantiene siendo fieles, y el dar a los pobres debe ser algo que nos mantiene en unidad, porque esa acción revela la realidad del evangelio que profesamos, el evangelio de la gracia, en el que Dios, siendo rico, siendo todo poderoso y capaz, vino a nosotros que éramos pobres, incapaces de salvarnos, y se dio por completo. Así que si creemos en ese mensaje, debemos también darlo a conocer a través de nuestra generosidad. Y esta generosidad, recordar que va mucho más allá de solamente lo económico. Es una generosidad también que va en el tiempo, en el escuchar, en el llevar el pan no solo físico, sino el pan espiritual, la palabra de Dios. Tal vez hay personas que están pobres, no económicamente, pero pobres de que alguien les pueda explicar la palabra, como ese eunuco que se encuentra Felipe, si no me equivoco, en Hechos. Era un hombre rico y Dios llama a Felipe fuera de un avivamiento, casi teletransporta al desierto para encontrarse con esa persona. Y no era una persona pobre económicamente, pero no entendía la escritura, la estaba leyendo y decía, no entiendo. Y Felipe fue obediente en la generosidad a dejar su comodidad, a ir al desierto a hablar con esta persona, y vemos que después de ese tiempo en el que siembra la palabra, este eunuco etíope decide bautizarse y nace de nuevo. Entonces tenemos que ser generosos en todas las maneras. Recuerdo una ocasión en Chihuahua con la iglesia, fuimos a repartir cobijas y víveres a personas que estaban en la calle en medio del invierno. Pero recuerdo muy específico un señor grande que le dimos muchas cosas y zapatos y todo, pero lo que también le dimos fue un tiempo de escucharlo, de preguntarle cómo ha estado, de su familia. Y al final empieza a llorar y dice, gracias por lo que me dieron, pero lo más especial y que más necesitaba era el poder conversar con alguien, porque llevaba semanas, no sé si dijo semanas o meses, sin tener con quién hablar, sin tener con quién conversar. Y eso partió mi corazón. A veces creemos que solamente con una cobija vamos a suplir la necesidad, pero hay necesidades mucho más profundas. Necesitamos estar abiertos, disponibles, conscientes, para que Dios, el Dios que suple todas las necesidades para todo aquel que es pobre, pueda suplirla a través de nosotros y al mismo tiempo llenarnos, porque sabes, nosotros salimos tan, pero tan bendecidos. Tú puedes dar una ofrenda hoy y a los años se te va a olvidar la cantidad que diste, pero no se te va a olvidar la bendición que recibes al poder ser obediente y experimentar la generosidad del Cristo que habita en ti. Entonces yo nos animo a que podamos mantenernos de esta forma en medio de esta pandemia, de esta condición en la que estamos,
mundialmente, que podamos estar orando, Dios, guíanos, Dios, guíame, ¿cómo puedo ayudar al pobre? ¿Cómo puedo seguir haciendo esto? Porque no hay excusa, no hay tal cosa como que, bueno, es que estamos en pandemia y ahorita no, pues no son las temporadas de dar, no, al contrario, son las temporadas de más estar viendo cómo dar, cómo apoyar, cómo estar ahí para las personas que lo necesitan y llevar de esa forma también el evangelio. Entonces, bueno, hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Te quiero dejar las preguntas, te las voy a decir, pero igual recuerda que te las dejo aquí en las descripciones. Estas preguntas para los que se conectan por primera vez son con el propósito de que reflexiones, ya sea tú o con más personas. Yo te animo a que puedas reflexionarlas, a ser abierto, a ser vulnerable y profundizar en el mensaje que hoy estuvimos viendo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿han habido momentos en tu vida en los que sientes que tu desempeño ministerial cuenta en tu salvación, como es parte de tu salvación? ¿Qué te ha hecho pensar así? 2. ¿Te has sentido intimidado por la popularidad o el don de alguien más? ¿Qué verdades te deben ayudar a contrarrestar esa intimidación? Y número 3, ¿cómo estás cuidando tú por los pobres? ¿Cómo es que Gálatas 2:10 te reta hoy a hacerlo? Entonces yo te animo a que las reflexiones y antes de despedirnos, ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que la haga realidad en nosotros? Dios, hoy queremos darte tantas gracias por tu palabra, porque tú siempre nos hablas a través de ella y te damos gracias porque hoy a través de este tiempo nos pones en unidad como iglesia, aun cuando estamos en diferentes lugares del mundo, nos recuerdas la unidad del evangelio y que es el evangelio de la gracia. Yo te pido para que nos sigas dando poder para predicarlo en diferentes lugares, a diferentes tiempos, a las personas que nos has llamado a llegar, que quites toda intimidación, todo temor, toda duda, Dios, y nos ayudes a ver las cosas de acuerdo a tu perspectiva y no a la perspectiva del hombre. Dios, ayúdanos a ver el valor a través de tus ojos y no a través de los ojos del mundo, y líbranos, Señor, de caer en una falsa enseñanza. También te pido que nos ayudes a responder a este llamado de ayudar a los pobres, que nos des ideas, Señor, que nos des sobre todo el corazón, tu corazón en nosotros para ser generosos en la forma en la que tú nos quieres usar. En el nombre de Jesús hoy oramos. Amén y amén. Amén. Espero que haya sido un tiempo de bendición. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche de horario de Ciudad de México. Sigue invitando personas, sigue llevando este mensaje, júntate con tu familia, escucha el podcast si gustas de hogar para que puedas tener más estrategias de cómo hacerlo y nos vemos la próxima semana. Que Dios los siga bendiciendo un montón.